Hola a todas las personas que nos acompañan en una presentación más de Academiqueando, una entrevista con nuestros autores, autoras de libros académicos, aprovechando que yo estoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, aprovechando la Universidad de Guadalajara y su editorial que nos abre el espacio para charlar con algunos autores y autoras, pues tengo aquí el gusto de tener al autor del libro Con sus charros cibernéticos, un paseo por la música electrónica en México, Juan Antonio Vargas. Hola, bienvenido. Buenos días, tardes, no sé a qué hora nos vean, pero bueno. Muchas gracias por acompañarnos acá en Academiqueando. Y bueno, sobre este libro, tenemos acá un portalibros, pero no tenemos el libro, porque ha sido un éxito de ventas, el libro no se encuentra impreso. Sin embargo, próximamente ya nos contaron que en la FIL se va a conseguir, o en los próximos días se va a volver a sacar un libro impreso. Sí, la noticia buena y mala es que la mala es que no está el libro y la buena es que se agotó. Bueno, está la versión electrónica también. Hay una versión electrónica también. Se pueden decir marcas. Sí. Pues la consiguen en Amazon, claro, que está, y en Gandhi, aquí en México. No estoy seguro si la casa del libro también lo tenga, pero sí hay una versión hacia digital. Europa. Sí, versión digital. Bueno, para todas las personas que los quieran acceder al libro, versión digital por ahora, la pueden ir a conseguir ahí. Bien, pues Juan Antonio, yo te decía antes de comenzar a grabar que me interesa mucho conocer a la persona, al autor. Y en tu caso es bien particular, porque bueno, el libro es una muestra de historia, también un poco de antropología, es etnomusicología, pero tú debes ser ingeniero electrónico. Sí. Y tienes un MBA en negocios también, pero te metes en la etnomusicología. Bueno, cuéntame un poco de ti, de pronto cómo se forma ese interés por la música y bueno, la música electrónica en México. Pues básicamente estudié yo creo que aquí en México terminas la primaria, que son 6 años, y luego entras a algo que se llama secundaria, que son 3 años. Yo desde la secundaria había entrado a una secundaria técnica, que sí les dice, y llevas el taller de electrónica. A mí siempre me gustó esa cuestión de las señales. Incluso en la secundaria no era un teclado propiamente, simplemente un oscilador con unos botoncitos y lo modificabas. No soy músico realmente, pero me gusta. En la prepa, que sería el bachillerato, también estuve en un taller, o sea, la misma escuela de electrónica. Ahí sí no aprendí nada, para que les echo mentiras. Y en la carrera me decidí por ingeniería electrónica. Tampoco sabía así como si estaba seguro, pero me traía mucho la cuestión de los sonidos, esos sonidos. Terminé, prácticamente terminando, me fui a Estados Unidos, hice un MBA y regresé. Trabajé en una empresa que sí tenía que ver con electrónica, pero ya estaba haciendo otras cosas, más como de ingeniería. No, ahí mismo. No fui fan de las empresas. Hay gente que sí, ahí no discrimino. Y me salí para hacer un doctorado. Terminé un doctorado en la Autónoma de Madrid, España. Y regreso, obviamente, bueno, trabajo en la universidad, quedo de tiempo completo, estoy en el área de negocios. Estuve coordinando un posgrado, es toda una historia. Y eso es lo rico también, pues que todo eso va formando algo, ¿no? Porque tu incursión en la etnomusicología ya fue después de hacer todo eso. Sí, de hecho fue a raíz de ser coordinador. Hay una reunión con coordinadores de diferentes posgrados de la universidad, y en una de esas pláticas conozco al fundador de la maestría de etnomusicología en Guadalajara, que es el doctor Arturo Chamorro, que en México es una de las figuras importantes de etnomusicología. Claro. Y a Latinoamérica. Y platicando me dice, le pregunto que cómo está. Yo pensé que tenías que saber música, o sea, sé tocar cosas, pero sé leer algunas notas, fa y sol, pero no soy músico de profesión. Entonces me dijo, no necesariamente. Y ya, quedó la plática. Después un día estaba como, bueno, sí me gustaría ver qué hacer más sobre música. Soy muy fan de la música, digo, soy ¿cómo dicen? Sí, ¿te gusta la música en general? Sí, exactamente. Me gusta mucho, melómano, sí. Y toda la vida sí he publicado, así que me invitan oye, una revista, ¿puedes hacer una nota sobre esto? Oye, en un blog, si publicas esto.
incluso presentaciones, porque sí, también soy un gran coleccionista de tanto de discos como de revistas que tengan que ver con el rock. Y dije, bueno, si todo eso lo hago como amateur, por gusto, ¿por qué no lo sistematizo y lo hago ya académicamente? Y hablé, y entré al doctorado, tenías etnomusicología. Normalmente la gente tiene la idea de que son como investigar a pueblos milenarios, indígenas. Exactamente, pueblos indígenas, pueblos originales, o esas mezclas, o la parte rural, o meterte a la selva, que sí también está. Pero ya tiene varios años que la etnomusicología también considera que las ciudades son puntos de creación, ¿no? A ver, no nos vayamos lejos. Chicago tiene su house, Detroit tiene su techno, Berlín tiene su techno, que ahí hay una pugna entre Berlín y Detroit, porque el techno es de Detroit, y la ONU reconoce a Berlín como capital techno, y el techno es de Detroit, ¿no? Pero ese tipo de cosas se forman en ciudades. Y más cercano en México sería el norte, que es algo muy característico que sucede en la ciudad de Tijuana por su cercanía con Estados Unidos y unas cosas. Entonces, cuando me plantearon eso, de que ya no es necesariamente estar metido en un ambiente rural o una comunidad de indígenas o así, sobre la ciudad. Y ahí lo empecé a trabajar precisamente sobre la música electrónica en México, de si los músicos estaban conscientes de que iban a buscar un sonido mexicano, inventar, como dicen, el agua tibia, o ellos se sentían parte de un todo mundial. Y eso fue la tesis. Qué chévere, qué chévere. Bueno, es que la ciudad también es otro tipo de selva, ¿no? La selva de concreto, otros tipos de nativos, pero también hay algunas categorías nativas dentro de lo que es la ciudad. Exactamente, eso, sí. Una interpretación también de la urbe. Exacto, y es que el hip hop nace en ciudad, ya no sale de, como la cumbia, por ejemplo, ahorita de Colombia, o el vallenato, que salen de ambientes rurales con la gente que trabaja el campo, o que trabaja el mar, pero aquí ya el ambiente cambia, pero aún así las ciudades están sacando sonido. Bueno, nos contabas también, bien, te gustaba hacer como sonidos con la electrónica, con los circuitos, desde pequeño, en tu formación estudiantil. Ya desde ahí había gusto. Sí. Y la electrónica es muy así, viene de estos dispositivos, de las válvulas. Quisiera preguntarte, ¿cómo entiendes la música electrónica? Porque puede ser muy diferente lo que se entiende acá, lo que se entiende en Estados Unidos, con qué instrumentos se hacen, que es algo que tú incursionas también y lo desarrollas para saber, bueno, esto es lo que yo voy a entender como música electrónica. Es que ahí fue una de las grandes preguntas que se tenía que hacer. Acotar, la tesis termina en un momento que tienes que probar una hipótesis, porque es una tesis, ¿no? Sí. Pero a la par que la tesis yo la estaba haciendo, se me ocurrió seguir con el libro. Entonces hay cosas que nomás van a estar en la tesis. Ah, ok. Y hay cosas que están en el libro que no están en la tesis. Y lo que yo siempre he dicho, es como esos gemelos que son el mismo huevo que se parte en dos. Ajá. O sea, el concepto nació aquí y se parte en dos. Y la tesis yo le seguí por otro lado. De hecho, me tardé mucho más trabajando el libro que la tesis. La tesis terminó. Pero para las dos cosas, la pregunta que tú hacías era, ¿qué es electrónica? Eso fue también un planteamiento de, ok, si me voy a meter a estudiar música mexicana electrónica, ¿qué es electrónica? Ajá. Y ahí estuvo interesante encontrar una respuesta, porque no hay una respuesta única. Yo ahí lo que me basé, desde el punto de vista metodológico y académico, es en el libro de Loops, que se publicó hace años en España, donde daban más o menos, ellos hicieron un eje partiendo de la música, primero con un eje temporal y un eje que ponían blanco y negro, como yo lo diría más bien como occidente, y más que negro, afrocaribeño. Ajá. Entonces parten desde la parte experimental de las vanguardias, o sea, los futuristas, los alemanes explorando con Stockhausen, los franceses explorando con ¿cómo se llama? Con la cinta, se me fue el nombre, y la parte de afrocaribeña, pues desde los sound systems,
porque Sound los systems, modificaban claro. los jamaiquinos Ajá, hasta cosas como el reggaetón, que son más nuevas, ¿no? claro. Entonces entonces dije, bueno, con esto, y algo que me enseñan también en etnomusicología, y creo que tú eres antropólogo, la definición de algo te la tiene que dar la persona, no tú. Exacto. Entonces, una de las preguntas que hacía a los que empezaba a entrevistar, que para ti qué es música electrónica, y si encuentras diferencias entre los que vienen del mundo académico y los que vienen del mundo práctico, que no tienen una escuela De formal, ¿no? formación. Y para los académicos, electrónica es una experimentación y todo el mundo, no tenían la definición, pero todo el mundo se iba a Stockhausen o los franceses. Ok. O sea, tienes que tener ese concepto. Y casi todos los que venían de las músicas populares, vamos a ponerlo así, Ajá. ellos decían, cualquier cosa que esté hecho con instrumentos electrónicos es música electrónica. Y era chistoso. Algunos de los académicos decían, eso es pop hecho con instrumentos electrónicos. Ajá, sí. Eso no es electrónica. Sí, sí, sí. Yo no lo juzgo, simplemente, pero eso me sirvió de marco. Y yo los encasillé con ese eje. Y ahí fue que hice las preguntas. Chévere. También dentro de tu texto, pues haces una revisión juiciosa de los antecedentes que se ha escrito sobre el tema, en especial sobre México. Sí. Y encuentras antecedentes, bueno, uno piensa en música electrónica y yo en particular pienso, no sé, en los 80s, 90s, de ahí para acá, del siglo XX para acá. Pero tú encuentras algunas cosas ya más atrás. Sí, teóricas, porque no tenían la tecnología. Había un grupo de vanguardia mexicana, que es una de las pocas vanguardias mexicanas, en la época de las vanguardias, estamos hablando de principios del siglo XX, que se llama los estridentistas, y tenía que ver con el estridencia, ruido. Tenían mucho influjo de los futuristas italianos, que si tú buscas libros de origen de la música electrónica, salen siempre los futuristas, por la cuestión del ruido. Sí. Y ellos no eran una versión mexicana del futurismo, pero sí traían influencias, como todas las vanguardias tienen influencias de todos lados, y traían el concepto del ruido. Eso no es obra mía, y ahí viene en el libro, porque sí cito, porque me preocupé mucho por citar. Es de Rocha Iturbide, un músico y artista sonoro mexicano, yo creo que de los importantes, y él había encontrado ese tipo de relación y artículos, ¿no? Entonces lo usé de base y decías lo que hablaban ellos del ruido, e incluso se imaginaban que una ciudad y su soundscape, que es un concepto que también sale con Murray, el soundscape de una ciudad incluía esos ruidos, ¿no? Dije, mira, estos también ya estaban en los años 20 pensando que una ciudad tiene que ver con esos ruidos. Entonces, esa es la parte como un antecedente, no sé si decirlo teórico, práctico, no, porque no lo logran. Sí. No hay instrumentos electrónicos. Los instrumentos electrónicos llegan a México hasta los años 50, pero Carlos Chávez, que en el mundo de la música académica mexicana es uno de los importantes, él es de la escuela que en México le dicen los nacionalistas. Él, en un viaje a Estados Unidos que presenta sus trabajos, lo invitan, no estoy seguro si es a la RCA, y la RCA estaba a punto de lanzar el Theremin. Y el problema del Theremin es que, bueno, la leyenda, y no es una leyenda, al fabricante se lo lleva a la Unión Soviética y lo secuestra, y se pierde ese aparato para masificarse. Pero cuando le enseñan eso, Carlos Chávez es uno de los primeros escritores, ahora sí teóricos, que vienen de la academia, que habla sobre las posibilidades de la electrónica. Estoy hablando de los años 30. Pero son antecedentes. Pero ya que la encuentras con gente que se cree que está trabajando, son los años 50, principios de los 60, finales de 50, principios de los 60, cuando trabajan con cinta, como los franceses, porque muchos de esos músicos mexicanos se fueron a Francia a estudiar música concreta, la música concreta, que era la parte que me faltaba, que es la escuela francesa, es la música concreta, y ahí empieza a trabajarse en México. Bueno, hablamos de México, ¿no? Sonidos nacionales. El sonido nacional de la música electrónica también me causa mucha curiosidad, porque a nivel mundial, bueno, está el world music, que a veces, por ser simplemente hecho en Latinoamérica o hecho en estos países que no son el norte global, nos incluyen en el world music, o algo que es el Latin dance o el Latin techno, nos encierran todo esto. Pero ¿cómo es el sonido mexicano en música electrónica? ¿En qué se particulariza? Yo que vengo de Colombia, pues bueno, también tengo la guaracha en mi cabeza, como ese sonido latinoamericano. ¿Cómo suena eso? Yo creo que más que un sonido mexicano, son sonidos de ciudades. Y creo que en la electrónica, sobre todo,
Estados Unidos lo representa mucho Chicago y Detroit, tienen sus sonidos. Ajá. Incluso Nueva York y el hip hop tiene su sonido, ¿no? Y en algún momento el hip hop de la costa este y la costa oeste. Claro, pues Anís, claro. Y indiscutiblemente Tijuana tiene el norte, es de ellos. O sea, y es esa conjunción de lo que le dicen música norteña, banda, Ajá, ajá. y que todos estaban en la frontera inmersos a lo que estaba pasando musicalmente antes que el resto del país. Eso es indiscutible. Primero se permearon, claro. Ajá. La Ciudad de México tiene un sonido hay dos que había medio encontrado. Algunos traen, hay un circuito en la periferia de la Ciudad de México que viene de algo que en México se llamaban hoyos funkis, que en un momento está prohibido o medio perseguido el rock. Se mantuvieron en el rhythm and blues, ¿no? Sí. Entonces hay algunas cosas que han hecho interesantes con la guitarra y los sintes. O sea, yo pongo mucho Titán, pero Titán cambia mucho. Pero también hay un sonido como tropical que ahora sí que tiene que ver con la cumbia. Ellos le pusieron electrocumbia y hubo a principios de los 2000 todo un movimiento de electrocumbia en la Ciudad de México, muy interesante. Yo creo que por ahí sería la de la Ciudad de México. También muchos han incorporado los elementos del perifoneo, de que se compran. Sí, sí, sí. Yo creo que es muy, muy Ciudad de México. Si has tenido la oportunidad de ir a la Ciudad de México, te subes ellos dicen peceras, es una especie de chiva, no sé. Sí, sí, sí. La música que escuchas, el ruido, yo creo que es muy Ciudad de México. Guadalajara intentó a finales de los 90, principios de los 2000 hacer algo que ellos le pusieron acid cabaret. Que más bien lo identifican por Nopal Beat, que era la marca, el colectivo de chavos. Ellos querían mezclar también música tropical con electrónica, pero ellos iban más bien hacia la música de los años 50, del cine de oro mexicano, de esos grandes cabarets. Era una especie de cha-cha-cha y mambo. Aunque luego decían, no, bueno, que cumbia, no era realmente cumbia. Se van como a ese mambo, danzón, cha-cha-cha, sí, que lo tenían, y de ahí sacaron ese sonido. Pero también encuentras grupos que están haciendo, o sea, si los pones en una pantalla negra, dices, pues estos güeyes son de Berlín o son franceses. Okay. Y a ellos no les interesa. Uno de los informantes, él me decía que si los alemanes están haciendo bossa nova electrónico, ¿por qué yo no puedo hacer house, techno, ambient mexicano? O sea, desde México, y no tengo que ponerle ambient mexicano o house mexicano. Es música electrónica, simplemente viene de México. Entonces yo creo que sí, pero yo sí distinguiría básicamente dos grandes capitales, Tijuana y la Ciudad de México. Maravilloso, porque es algo también sí, importante destacar que aunque se tiende a homogenizar desde afuera como esto es música electrónica mexicana, no es tan así, no es una, son muchas. Son muchas. Igual que en Latinoamérica son muchos sonidos, los de Argentina diferentes a los de Colombia, diferentes a los de... Sí. Y aún así se segregan mucho más. Ese es un rollo muy neocolonialista, yo siempre lo he dicho y lo he discutido y lo he peleado. México ahorita sacaron una etiqueta que se llama regional mexicano. Y es una etiqueta que sale de Estados Unidos, de las industrias de Estados Unidos, las industrias fonográficas sobre la música. Y en México sabíamos que era ranchera, que era boleros, que era banda, que es norteña, que es sones huastecos, que son sones sabajeños, que son sones salteños. Igual como estaba haciendo un trabajo sobre Colombia y la cumbia. Dicen que cumbia también han puesto una etiqueta que sube muchas cosas, pero también hay muchas cosas que no son cumbia que las ponen ahí, ¿no? Pero tú tienes, no sé, vallenato, cumbia, guaracha, champeta, muchas, y como que lo etiquetan casi siempre es música electrónica mexicana y tiene que sonar así, pues no, o sea, hay muchas músicas mexicanas, hay muchas músicas colombianas, hay muchas músicas brasileñas, y que creo que cada ciudad por sus características va teniendo su propio sonido. Y sí, es como muy fácil, lo dices world music y ponen todo que suene a mezcla. Ajá, exactamente. O que está hecho no en estos países del norte. Exacto. Muy bien, muy bien. Bien, también nos destacas, y bueno, creo que eso también es como ya para explorar a futuras investigaciones, creo que lo dejas como ahí insinuado, los silencios. Hay historias que están silenciadas, los silencios femeninos, de mujeres,
Bueno, cuéntanos un poco sobre esos silencios que tú encontraste y que creo que incentivan a próximas generaciones. En México, en México país, hay una escena nueva de chavas mexicanas explorando como una electrónica más abstracta. Ahí pongo algunos nombres. Hubo una presentación en la Ciudad de México y una chica me preguntó, ¿no veo hombres? Le digo, bueno, ¿has leído el libro? Digo, no veo nombres de mujeres. Digo, sí vienen. Las veo muy nuevas. Encuentro gente en los 70s, 80s. Soy muy malo con los nombres. Una del ámbito académico. Hay algunas bandas mexicanas que estuvieron con mujeres. Creo que la más famosa fue Casino Shanghai con Ulalume. Sí hay, obviamente hay mujeres. Pero yo siento que es en estos momentos, en estos últimos 5 años, donde hay un gran universo de mujeres experimentando. Se me hace padre. Y incluso yo, como dices tú, lo dejo abierto. Creo, cuando lo terminé tenía ganas de seguirle sobre las mujeres. Sí. Y alguien me lo preguntó, le digo, creo que no me corresponde a mí. O sea, lo podría hacer académicamente, tienes todo el método científico, entrevistar, documentarte, pero me sentiría un poco impostado. Creo que me gustaría que una mujer hablara de las mujeres en la electrónica. Y sí, o sea, sí, en algún momento lo terminé y sí dije, bueno, aquí hay mujeres, y las nombro, algunas tuvieron tuve la fortuna de entrevistar a algunas y ponerlas, pero fue cuando dije, bueno, voy a hacer un trabajo sobre la electrónica en las mujeres en México, ¿no? Sí. Pero lo estuve pensando y dije que no es mi... Bueno, no soy el que le corresponde. O de pronto a futuro con alguna compañera, una colega que de pronto pueda desarrollar algo. Podría ser. Sí, bueno, o sea, no me negaría a colaborar, obviamente. Claro. Pero yo creo que yo no soy el que debo hacerlo como hombre. Bien. Viendo el texto también me parecía algo curioso la relación con el rock. Sí. Porque, bueno, el rock como esa música siempre icónica, contracultural, 60, 70, pero que también llega a pelear a veces un poco con la electrónica, como esto no es hecho con instrumentos, esto... Bueno, me gustaría que nos contaras un poco sobre esa relación. Es que ahí es una relación compleja porque en ese mapa que hace son españoles, en Loops, en el libro, entra la música, el rock progresivo. Claro. Y el rock progresivo, una de las características, aparte del virtuosismo, eran los sintetizadores. Y hay un cuento de Juan Villoro, un escritor mexicano, y él habla de rock progresivo y dice así, no, tenían unos melotrones que si los conectabas, dejabas sin luz una ciudad, ¿no? Los sintetizadores y todo eso. Y se toca, y en algún momento grupos como Kraftwerk sí. Los decían que eran rock electrónico, o sea, la palabra rock electrónico. Ahorita los ponen como los padres de la electrónica. Pero sí. En los 70s era un grupo de rock electrónico. Can, Faust, que los meten como también padres de la electrónica, pero tienen la etiqueta despectiva que en un principio de crowd rock, o sea, rock. Y si nos vamos a los últimos 70s, principios de los 80s, con toda esa escena New Romantic y Tecnopop, muchísimas bandas traían guitarra. Sí, traían guitarra. Entonces, cuando dices, si trae guitarra, ¿es rock o es electrónica? Si trae sintes, ¿es rock o es electrónica? Entonces, esa parte, yo creo que esa electrónica en especial, el Tecnopop, el progresivo, es parte del mundo del rock. Incluso Kraftwerk es parte del mundo del rock. Me tocó verlos abriéndole a Radiohead, ¿no? Sí. Y Radiohead, de ser una banda guitarrera, el primer disco, cómo se va yendo hacia Aphex Twin, cómo los modifica y se van. Entonces, como que es una cuestión que es una frontera difusa. Una frontera muy porosa también. Muy porosa. Va y vuelve, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, yo consideraría que muchos grupos que, es el mismo circuito, y los vas a ver en los mismos festivales muchas veces. Y es lo que venimos hablando también, ¿ves? Hay mixturas, hay múltiples formas de música y todo, no es que tenga que ser encerrado como en casillitas. Sí, exactamente. Muy bien. Exactamente. Muy bien, pues Juan Antonio, muchísimas gracias por el tiempo. Quisiera preguntarte, antes de terminar, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué se viene? ¿Dónde te podemos leer? ¿Un nuevo libro? ¿Nuevos artículos? Bueno. Estoy trabajando
a ver si no sé, perdón, sobre No se Lucrecia spoilee. Dalt. Me pidieron algo sobre Lucrecia Dalt, Ok, la ok. colombiana. Estoy trabajándolo. Me pidieron también una información para una colección que va a salir, es rock mexicano, pero ya viejo. Estoy investigando. Va a salir un capítulo en un libro y trabajé sobre Rocky Comics en México. Oh, Y traigo una idea, esa sí no la quiero decir. no pero todavía, no todavía. Pero quiero hacer una comparación en dos ciudades importantes. Ok, mexicanas. La otra Una no. es otro, ok, Ajá. muy bien. Pero De pronto sí, un trabajo espero comparativo. que me salga. Espero que me salga. Qué chévere, Así pues toco bueno, madera. muchísimas gracias Juan Antonio por todo el tiempo, Al por contarnos contrario. estos proyectos futuros y pues Un placer. seguramente te estaremos buscando Sí. en próximos años, meses para poder hablar más de esos trabajos. Sí, yo creo que el libro se va a reimprimir, o se reimprimió. Había cosas que se dejaron en Colombia cuando fuimos, entonces, pues, si no, ahí está. ¿Cómo se llama? El electrónico. Sí, en electrónico está Para que descargado. se pueda consultar. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos hablando del libro Con sus charros cibernéticos, un paseo por la música electrónica en México, de Juan Antonio Vargas. Muchísimas gracias. Un gusto y saludos a todos. Saludos, gracias.